Por eso es bueno para los artistas Sí. que abandonen esa situación de confort, que se vayan a Europa, a Estados Unidos, a vivir otra vida y ver más, que se amplíe su horizonte, ¿no? Vivimos en un mundo que no se detiene, caminamos a un ritmo vertiginoso que nos arrastra, nos exige. ¿Qué queda de nosotros cuando decidimos frenar? Los sentidos son el motor de nuestro ser. En momentos de acción y también de reflexión viene bien poner el foco en lo que nos hace bien. Observar para recordar, olfatear los aromas que nos despiertan, saborear un buen café, conectarnos con la naturaleza. ¿Cómo exploramos nuestros sentidos? ¿Sentimos para pensar y después desarrollar y después construir? ¿Cuánto nos importan nuestras emociones? ¿Buscamos el equilibrio? Esto es Entre Nos, Sentidos. Gracias por recibirnos, Marta Minujín. Nada, es un placer. La verdad que abrí el taller por única vez, porque en general no voy ni a televisión, porque tardo muchísimo en hacer los cuadros. Claro, estás trabajando todo Sí, el estoy tiempo. trabajando. Y Es mi además, lugar de trabajo. Vos sabés que este programa, Entre Nos, tiene que ver con los sentidos. Hablamos de eso, de sentir, de activar los sentidos, que es algo que a vos te gusta y buscás todo el tiempo con tu obra, y de darle sentido a la vida, de qué es lo que nos da sentido. Y pensaba, bueno, ¿cómo no la vamos a entrevistar a Marta, no? Acá estamos, Sí, acá vinimos a Exacto. buscarte. La artista argentina del mundo, una buscadora permanente de la vanguardia. Hoy siempre seguís buscando lo nuevo todo el tiempo y también un poco buscando que el arte no sea solo un objeto coleccionable, sino que active al otro, que active Siempre los fue sentidos, así. que lo haga trabajar, que lo haga pensar, ¿no? Y que se lleve algo de mi obra. ¿Y por qué así? ¿Por qué siempre fue así? ¿Siempre sentiste eso? Sí, siempre. Siempre me interesó muchísimo el espectador, no que estuviesen mirando. Hasta en un momento llegué a decir muerte a los museos, muerte a las galerías de arte. Después, con los años cambié, porque al final los museos son los que trasladan la obra a la eternidad, como que queda para siempre y la ven miles de personas. Pero la idea mía era convulsionar a la gente, que la gente se metiese dentro de la obra de arte. Entonces por eso hice happening, performance, environment, que siempre, y todavía sigo haciendo experiencias de arte inmersivo. Arte inmersivo, que es que nos metemos adentro de la experiencia y la vivimos. Exacto. Y es ahí. Lo que pasa es que ahí siempre usaste los medios, los videos, las fotos, y fuiste una de las primeras, también de las pioneras, que le dio mucha importancia a la media, ¿no? Bueno, primero ya en París hacía una casita toda de colchones que me metía adentro. Después hice La pieza del amor y después llegué acá, hago Revuélquese y Viva, que era una obra que te metías, tenía canciones de los Beatles y la gente tenía que revolcarse. Y después de eso, y Erótico Tecnicolor, y después La Menezunda, que fue una obra que ahora se está rehaciendo en todos los museos de Europa, en una gira europea. Y ahora, por ejemplo, mi exposición en Copenhague y en todos los museos, tuve una individual en la Cinemateca en la Pinacoteca de San Pablo, otra en el Jewish Museum de New York, y ahora en Copenhague Contemporary tengo cubos de este tamaño donde la gente entra con sensaciones. Por ejemplo, uno con 6 proyectores, todo se mueve alrededor, pero que te mareás con todos los colores del colchón. Otros son 300 colchones blancos, la gente salta. Otro es el nido de horneros gigante que te metes adentro, te ves en televisión, bueno, todo eso. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, y después está La Menezunda, y hay cola. Bueno, hubo muchas otras, ¿no? ¿Cuántas otras? Yo No, las tengo muchas, todas el anotadas. obelisco acostado que la gente se metía El por obelisco adentro. acostado, el obelisco de pan dulce, Obelisco de pan dulce que te lo de comías. pan de ¿Cuál? Joyce, La torre de pan lactal de James Joyce, Carlos Gardel de Fuego en Colombia, la Torre de Babel. la Torre de Babel en Buenos Aires, Bueno, el Ágora de la Paz. Y la destrucción en 1963, Sí, sí. esa fue con la que... Me hice famosa en Europa. Esa te porque hiciste quemé famosa en toda- Europa. Porque quemé toda mi obra. Era como que el arte no tenía que venderse, sino que tenía que verse, participar. No, yo emocioné a la gente porque primero lancé conejos que son como pequeños colchoncitos entre la gente. Me gasté toda la plata en 500 pájaros que los lancé al aire. Y después
vino un verdugo con un hacha, rompió todas las obras Sí. y yo le Y prendí después se fuego. quemaron, se Sí, destruyeron. le prendí fuego. Pero las habían intervenido otros Claro, artistas, ¿no? después invité a 8 artistas para que hiciesen mi obra sobre la obra de ellos. La destrucción en 1963. Y este libro que acaba de salir, Mis años en Nueva York, Sí. 1965 a 1974, Una pasión por crear, es un libro que es como una simbología del artista, ¿no? Se te ve a vos desesperada por crear, con muy pocos recursos, Sí. y sin embargo, yendo para adelante contra viento y marea, ¿no? Es un poco lo que les decís a los artistas. Claro, esto está dirigido a los artistas para que abandonen su zona de confort y vayan a vivir al extranjero, porque la vida cambia si vos vivís 5 o 6 años afuera. Cambia todo lo que ves, la gente que conoces. No tenés amigos al principio y después te haces miles de amigos que los tenés para toda la vida. Es muy interesante vivir afuera y aparte no tener ni madre, ni padre, ni hermanos, ni amigos cuando llegás. Todo es nuevo. Bueno, eso lo decís todo el tiempo, porque estas cartas muestran un poco tus sensaciones, tus sentimientos, lo que te iba pasando todos los días, ¿no? Y sin plata, ibas eso de fue. mucha confianza en vos misma a mucha incertidumbre y medio desesperación. Y siempre estaba el dinero como que Es faltaba. que no tenía dinero Claro. ni para comer. Por ejemplo, viví un año comiendo maní de las máquinas. El maní salado. Entonces engordé una barbaridad, o pan y queso por la calle. Pero todos los muebles de ese departamento los encontraba en la calle, porque en la sociedad de consumo hay muchas cosas en la calle. Entonces, con Noé, que estaba ahí, que él ya tenía la beca Guggenheim y tenía y la Yuyo mujer Noé. trabajaba, claro, Yuyo Sí. Noé. Él me ayudó y recolectamos ¿cómo es? Muebles de la calle. Muebles de la calle. Sí. Fuiste poniéndolos y los pintabas de blanco. Solo que dormía en un colchón en el piso. Sí. Eso sí, cama no tenía. Y te dolía el cuerpo. Sí. Y ibas a las fiestas igual, o sea, Bueno, sí, decías, porque- tiene que haber fiestas, tengo que tener amigos. Todas las fiestas. Extraño a Al mis principio amigos. no, en un año no. En un año no. No. El primer año fue muy austero, ¿no? Claro, porque me voy en 1965 y llego, mi hijo había nacido en abril, y yo llego en noviembre, diciembre, y mandé mi obra sin hablar inglés, la mandé a New York, Sí. con la mitad del premio de tela que me había ganado. Entonces Sí. llegaba un inmenso container como todo esto, con todas las cosas. Yo no tenía ni galería, ni depósito, ni dónde ponerlo. Después fui a New York, había abejas que se... ¿Esa obra cuál era, Marta? Batacazo, la primera. El Batacazo, que estaba Pierre Restany también, Pierre que te Restany ayudó habló, bastante, claro, ¿no? Que él tenía como el contacto con todos esos artistas de ese momento, ¿no? Más disruptivos, más modernos. Claro, estaba el movimiento del nuevo realismo, que era, por ejemplo, van todos a comer a una mesa y todo lo que dejaron, el artista lo pegaba a la mesa y lo ponía como obra. Era así, todo nuevo realismo, mostrar las cosas Claro. en otra situación, agarrar un tacho de basura y colocarlo en una tarima como si fuese obra de arte. Y venías de París cuando llegaste a Nueva York. Claro. Y todo el tiempo decías, esto no es como París, yo en París me siento más cómoda. Pero después, cuando va terminando el libro, Me van muero pasando por los New años, York, me muero por New York. decís, New York es el lugar de mi vida, Es el ¿no? lugar ¿Cómo de mi fue vida. cambiando tu visión? Y eso tenía que ver con qué, con que te empezó a ir bien. Primero no hablaba inglés, Bueno, ni una palabra, claro. porque en Bellas Artes teníamos francés y yo ni siquiera terminé. Pero después no tenía como plata para la ropa, para socializar, nada, pero empecé a ir a un bar, ahí ya me hice amiga, siempre en los bares, y después en otro, y en otro, y en otro, y terminé conociendo todo New York y todo el mundo me conocía, fue fantástico. Y por las obras que hacía, cuando inauguro en una galería, viste que tenía moscas, Sí. tuve que ir a un laboratorio a comprar Eso es el batacazo. las moscas, el batacazo. Sí, compraste las moscas y ese galerista... Y conejos, Y conejos. ¿Cómo se llamaba ese galerista? Galería Bianchini. La Bianchini, que te dio la primera oportunidad para llevar esa obra. ¿Eso cómo fue? Él no quería pagar... ¿Se enojó después él? Claro que se enojó, porque tuvo que cerrar la... Bueno, porque los conejos empezaron Por las a moscas morirse. y los conejos. No, sobre todo los conejos se morían, entonces la Sociedad Protectora de Animales cerró la muestra y él se muere porque gastó un montón de plata por una semana. A todo esto salía en Time, en Newsweek, en el New York Times,
porque era como una revolución esa obra. Bueno, ahí fue como, ahí empezaste a despegar, ¿no? Sí, porque pasaba por el mundo... Bueno, fue la primera vez que mostrabas una obra. La primera vez, pero pasaba por el mundo del cosmonauta, después subías y te tirabas por un tobogán, aterrizabas sobre una mujer gigante de hule, caminabas por la mujer que gemía, y había música, y había siluetas como de Playboy, y volvías a subir por una escalera y estaban todos los jugadores de fútbol ahí enganchados, así que era el mundo del fútbol, el mundo de los cosmonautas, el mundo del Playboy. Sí, o sea que además era algo totalmente diferente también, incluso para Nueva York, ¿no? Sí, fue rarísimo. Aparte yo era una mujer, era argentina, que los artistas me preguntaban, ¿hay artistas en Argentina? Todavía pensaban que acá era como el medio de África. Así que bueno. Y apareció Marta, que además me gusta que contás, es interesante lo que contás, que digamos de cualquier manera el objetivo se tenía que cumplir. Entonces, ibas por un lado o ibas por el otro, o llamabas por teléfono, o mandabas cartas a Calditela, o que te dieran otra beca, o buscabas otra beca, o te encontrabas con alguien que conocías, pero todos te empezaron a ayudar, pero vos estabas todo el tiempo buscando esas oportunidades. No te quedabas quieta. No, no me quedaba quieta. Es muy bueno el libro, muy interesante verte a vos. Por eso es bueno para los artistas que abandonen esa situación de confort, que se vayan a Europa, a Estados Unidos, a vivir otra vida y ver más, que se amplíe su horizonte, ¿no? Y con el Ditela, que era el lugar como de vanguardia acá en la Argentina, donde te habías ganado ese premio, por eso te fuiste afuera, ¿te enojaste un poco en un momento? Porque no... No, porque me dieron la beca y habían prometido con el premio conseguirme una galería y después no lo hicieron. Entonces tuve que yo salir sola y habían mandado la obra. Y después porque la obra no la querían pagar el traslado. Claro. Entonces, o sea, se pusieron ahí restrictivos. Fue muy tremendo. ¿Pero después te amigaste con el Ditela? Cuando volviste a Buenos Sí, Aires. la gran exposición, que ahí hablo importación, exportación. Que era importar la cultura hippie, a partir de ahí todos se hicieron hippies en Argentina. Bueno, esos todos los que salieron, todos los artistas, músicos, todos los que salieron de esa época, de ese momento, hoy siguen teniendo la misma energía, ¿no? Mick Jagger, Paul McCartney, Marta Minujín, están todos como nuevos y vivieron esa época donde nada, ¿cómo era? Contanos un poco, era increíble. Era vivir en medio de drogas psicodélicas, no vivir en una casa, sino que vivir en un bosque o en un lugar así, y leer poesía, vivir de lo que vendían ahí, lo que tejían en el momento, bordaban. Fue muy interesante, pero duró 3 años nada más. Pero quedó como, quedó en el imaginario y en la creación de toda la vida. Nunca más volvió a ser. El mundo nunca más volvió a ser así. No, después vinieron los punk más violentos. Y bueno, y después vinieron... ¿Y hoy cómo lo ves al mundo? Más conceptualista, como que es más conceptual el mundo. Y todo está en las ideas, más en las ideas que en los sentidos o en las cosas. Y vos que siempre fuiste tan amante de la tecnología y que siempre te juntaste... Bueno, ahora hay más tecnología que nada. Ahora hay más tecnología que antes. ¿Haces algo con inteligencia artificial o no, todavía no? No me parece tan interesante. Por ahora no la estoy usando, pero estoy usando todas las otras cosas. Claro. Las redes, que es fantástico. Sí. Claro, por ejemplo, en las redes, suponete a mí, me ven 313.000 personas. ¿Qué revista produce 300.000? Ya nadie, ya ninguna. Y antes sí. Y bueno, era importante salir en las revistas. Ahora estar en las redes. ¿Te parece que tecnológicamente lo más interesante de hoy son las redes? Por ahora sí. Por ahora sí. Por ahora. Más que la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia es una herramienta. Es una herramienta. Pero es más difícil de usar también, ¿no? Porque sentís que quizás no estás vos ahí con tu percepción, con tu alma. Bien, le preguntás y decirle, quiero hacer la mezcla de Picasso, Braque y Marta Minujín, y te aparece algo que es esa mezcla. Claro. Eso sí lo hago, para divertirme. Para divertirte. El Minufón, ahí que lo hiciste gracias a la beca Guggenheim, porque después seguiste buscando en Nueva York, en este libro contás todo, seguiste buscando, que poder hacer otras obras. Un milagro. Porque ¿Y decís que eso fue como el primer celular? Claro, es como un celular, porque ahora ves la gente caminando
entra al cine y está mirando la pantalla, tiene sensaciones, va a un parque de diversiones y está arriba de las montañas rusas sacando fotos, todo está en el celular. En ese sentido como que el mundo se volvió una aldea, lo que decía Marshall McLuhan. Claro, y lo habías conocido a McLuhan Sí, ahí. sí, lo fui a buscar. Y en una película de Woody Allen también estaba, sí, que él le hace una entrevista a McLuhan. Y vos ahí pensaste una obra o una experiencia en donde los medios tuvieran distintas percepciones y se intercambiaran las percepciones, ¿no? ¿Habías pensado algo también en ese momento que tenía que ver con los medios? Claro, que yo quería que la gente se comunicase a través del satélite, que acortase la distancia de los países y se viese a sí mismo su imagen no en un espejo, sino en televisión. Y hice ese happening que fue Three Country Happening. Después, la cabina de teléfono electrónica, vos marcabas un número y te producía 7 diferentes efectos que ahora la van a hacer de vuelta, la vamos a poner en marcha de vuelta. Subía agua negra por las paredes y bajaba, caía una pantalla fluorescente y con luz negra podías jugar con tu sombra, todo mientras hablaba. Te pasaba la conversación, por ejemplo, vos hablabas por teléfono y te pasaba fuerte del principio de la conversación. Había un aparato de eco. Había un gas que te hacía reír, gas helium. Y eso te costó también bueno, toda la beca la gasté en eso. Toda la plata. Y lo increíble es que suponete no tenía ropa, entonces una vez me compré, porque podía graduar la temperatura de mi cuerpo, una cosa. Claro, entonces me compré un tapado de piel para el invierno y en verano lo usaba también. Y como no tenía ropa, abajo salía con el pan. Y iba, por ejemplo, a encontrarlo a Dalí, siempre vestida con ese mismo tapado, blanco. ¿Te hiciste amiga de Dalí? Sí. ¿Y qué tal era Dalí? ¿Cómo era? Un loco lindo, maravilloso. Pero cuando entraba ella, quedaba duro, paralizado. Cuando entraba Gala. Le tenía temor. Se quedaba así. Sí. Ah, él le tenía temor a Gala y eso que era. Él era. La amaba, sí. La amaba. Pero amor y miedo. Cuando uno ama, ¿tiene miedo de perder al otro? Y claro, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Y vos cómo amaste? Amaste un montón vos, Marta. Estuviste casada 1000 años, no, toda la vida. Yo era el cable perdido, el cable quemado de él y él mi cable a tierra. Necesitaba un cable, pero ahora aprendí a vivir sin clave a tierra. Sí, aprendiste, debe ser difícil, ¿no? Después de tantos años juntos. Y sí, porque ahora, por ejemplo, nunca me siento a la mesa a comer, siempre como parada cuando llego, cualquier cosa. Y antes me sentaba, todo. Te sentabas con él. Claro. Y compartían todo. Sí. ¿Y él te ayudaba en tus proyectos o no? ¿O se quedaba medio así? No, me acompañaba y también en algunos momentos me ayudó. ¿Te ayudó? A rellenar los colchones, algo en serio. París. Sí, sí. Se metía en la obra también. Bueno, sí, porque en París vuelvo a hacer la pieza del amor en una galería de arte, entonces llegué a París con no podía trasladar los colchones, de bolsas vacías y había que rellenarlas en París. Y ahí estaba. Rellené como 70 colchones ahí, y él me ayudó y otra gente también. ¿Y vivieron en Washington juntos con Facundo? Sí, exacto. Y ahí, eso fue la primera época. Eso fue del 70 al 74. Que decís que mucho París, mucho Washington odiaba. Como mi vida, nunca odié un lugar así. Era muy mediocre de pensamiento, nadie volaba, todo materialista. Justo era la época del Watergate, de la época de Nixon. Las mujeres eran totalmente, no sé, todas con la bandera americana manejando así, housewives, claro, todo de muy, suburbio. Nada que ver con Marta, con vos. No. Nada que ver. No. ¿Y cómo hacías para vivir ahí y quedarte contenida en ese mundo? Bueno, viajé a New York mucho y después pinté 16 cuadros eróticos que ahora se me fueron todos. ¿Ya los vendiste? Sí, todos. ¿Sabés que es interesante, Marta, para los artistas saber que la primera obra la vendiste a los 41 años? Sí, es verdad. Porque acá venden todos a los 20, 30. Y no sabemos qué venden. Porque venden sus obras. Está bien, pero vos tardaste mucho tiempo en... Bueno, primero que hacían obras incomprables. Claro. ¿Quién va a comprar el batacazo? Claro. Ahora sí lo compran los museos. Un museo lo compra. Claro, por ejemplo la Menezunda la pueden llegar a comprar ahora. Qué bueno. Sí. En el MoMA hay obra tuya. 3 obras. 3 obras en el MoMA. En el Guggenheim. Dos. En el Reina Sofía. En el Reina Sofía. Ahora, puede llegar a haber uno más ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Puede llegar a haber algo más en el Reina Sofía o no? Sí.
Porque ahora expongo. ¿vas a exponer cuándo? En el 25 de noviembre ¿Cómo me gusta? del 2025. Qué placer, qué bueno. En Reina Sofía. Y en la Tate Gallery en Londres también. No, en Tate, Liverpool, muestro la Venezuela y posiblemente en Tate Modern otra cosa. Otra cosa más, que no nos puedes contar No, todavía. y después en Bruselas. En Bruselas vas a ir. Claro, porque se inaugura el nuevo Pompidou y ahí expongo. ¿Y en el Pompidou hay obra tuya? ¿En París o Sí, no? también, en París hay. Bueno, imagínate que estamos acá con la artista más famosa, no solo del mundo, sino de la Argentina, en su estudio. Estamos súper emocionados y contentos de estar acá. Claro, por eso yo te invité, Mariana, que vengas acá, porque es mucho más inspirador. Es mucho más estar inspirador. acá. Y vos te Estás al sentís... lado de un cuadro que Mirá, estos son los cuadros, estos son los cuadros, vamos a contarle a la gente que eso que tenés puesto, porque a vos en el libro, este libro que acabas de sacar, todo el tiempo hablas de moda también. Bueno, Y la en un moda me momento interesa decís, como cosa creativa. la moda, quiero hacer moda y música, quiero hacer una performance de moda y música, decís todo el tiempo. Y ahora finalmente hiciste tus overalls, que son que tenés puesto con el motivo de tus cuadros. Hay 50 overoles de 50 de pandemia y 50 de... Mirá, hay de una verde que no está acá. De una que no hay, que no está. está Esta queda acá. atrás, pandemia, que es la que yo tengo atrás. Y que acá no hay. ¿Cómo fue este cuadro de pandemia? ¿Cómo lo hiciste en pandemia? Bueno, fue tremendo porque venía para acá, siempre decía que había que cuidar a alguien acá y allá cuidar a alguien. Y bueno, son 27.900 tiritas de tela pintada, cortada y pegada. Y tardé un año y me quedé todo, viste, este dedo está medio destruido. Y del otro lado... No, después está vacunación global que no está acá, que estaba en Basel. Sí. Y después está que se llama endemia y tiene la misma cantidad de tiritas, pero se mete la guerra de Ucrania, que ahí ves unos colores de la guerra de Ucrania y algunos muertos. Sí. Porque la guerra empezó y no terminó. La de Ucrania. Y la pandemia terminó y el verde es verde ilusión. Pero esta de la pandemia también detrás había... Está todo escrito. Estaban las noticias. Y vacunación global también. Las noticias que iban apareciendo Claro, las por escribías ejemplo, atrás. Puede ser dada vuelta y ser otra obra, ¿no? Es otra obra. Sí, está en mis catálogos. Estuvo en el Museo de Bellas Artes acá colgado como 9 veces, con una proyección que hace que se mueva. Mis obras tienen siempre proyección. Marta, me encanta porque decís en el libro algo lindo, que es que todos los sueños se pueden cumplir y que no hay nada que no se pueda cumplir. Que mirás para atrás y ves que todo lo que soñaste lo pudiste cumplir. Claro, hay un arte imposible. Por ejemplo, yo creo que mi mejor obra es esa. Y el Partenón de libros, los 2 parterones de libros que dice, uno en Documenta, que tenía 70.000 libros, gigante, uno a uno, el mismo tamaño del Partenón, y el otro acá en la avenida 9 de julio, en 1983. Además por el símbolo que es eso, ¿no? Contanos un poco. Con todos los 30.000 libros que prohibieron los militares. Yo estaba ya viviendo en Argentina, porque regresé en el 74, y Romero Brest y yo, y todos tiramos todos los libros que podían llegar a aprender, porque si no te mataban, entraban en tu casa y Entonces después fui a las editoriales y ellos tenían los libros escondidos, y ahí recoleccioné 30.000 libros, títulos prohibidos. Por ejemplo, prohibían un libro escrito en ruso, absurdo, que nadie lo podía leer. Y todos esos libros te fueron donando libros prohibidos de todos los países, ¿no? No, el de Documenta 14, de todos los países, libros prohibidos en cualquier momento. Inclusive ahora en Estados Unidos hay como 30.000, 37.000 títulos prohibidos. Mirá vos, ¿en serio? Pautas. O sea, podrías hacer otra. Sí. Podrías hacer uno más. Sí, porque distinto, ponerle otro nombre, otro subtítulo. Siguen prohibiendo. Hablabas de Documenta y ahí en Documenta también hubo un quiebre en tu carrera, ¿no? Bueno, fue lo mejor que me pasó. Me vio el mundo entero y a partir de ahí empecé a vender mucho más alto mis obras y a crear muchos proyectos efímeros. Ahora en 2 veces, en marzo, hago la Torre de Pisa acostada, totalmente acostada, y que se puede caminar por adentro, hay una película adentro y recubierta de botellas de agua mineral. Porque el agua, y la gente agarra las botellas y las cambia por verdaderas, porque hay problemas de agua en el mundo. Entonces también hay un mensaje ahí, ¿no? Y claro, algo para la gente, algo para que la gente tome conciencia, ¿no?
Así que, bueno, nada, sos completa, Marta. Bueno. Y una de las cosas que el otro día decías en la presentación de tu libro es que toda tu vida está atravesada por el amor. Ya terminamos, falta poquito, falta un minuto nada más. Qué bueno. Ya te conozco. Sí. Y digo, que toda tu vida estuvo atravesada por el amor y yo sé que el amor al arte es como lo más importante para vos, ¿no? Pero también ahora tenés un montón de nietos, tenés 5 nietos, Facundo y Gala, tu sí, hija. son mis amigos, a mis nietos los llamo. ¿A mis nietos? Sí. Amistad. ¿Te vienen a ver, los ves? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, ¿Y esa familia? Es una familia corta, de chicas, de 8 personas, 9. Está bien, sí. Y están juntos. Siempre. ¿Qué le da sentido a tu vida, Marta? ¿Cómo? ¿Qué le da sentido a tu nada vida? más que el arte. Voy a vivir, viste que Picasso murió con el pincel en la mano. Así va a ser mi vida. Gracias. Bueno, gracias a vos. A vos. Muy lindo fue. Bueno, me alegro. Muy bueno.